Hola a todos, soy María Trujillo Rodríguez, investigadora predoctoral del Grupo de Infección por el VIH y Farmacocinética Antivirales en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y os voy a hablar sobre cambios inmunológicos e inflamatorios tras la simplificación a una doble terapia en pacientes con infección por el VIH, resultado en 96 semanas del ensayo clínico Tridual. Desde la aparición del primer inhibidor de la proteasa en 1996, el gold estándar de tratamiento antirretroviral ha estado basado en dos análogos junto con un tercer fármaco, bien un inhibidor de la proteasa, un análogo o un inhibidor de la integrasa. La idea de simplificación del tratamiento antirretroviral apareció después de que el entusiasmo inicial que suscitó el tratamiento antirretroviral de gran actividad se viera matizado por la toxicidad, dosificación y necesidad de una elevada adherencia, aparición de resistencia a los fármacos y coste económico. Con la simplificación del tratamiento se pretendía disminuir el número de fármacos, reducir la toxicidad y la resistencia. Las primeras estrategias de simplificación aparecieron con el concepto de inducción-mantenimiento, en el que se pensaba que, tras un periodo de máxima supresión viral, esta podría mantenerse con un número menor de fármacos. En este estudio, pacientes infectados por el VIH con carga viral indetectable y en tratamiento con cidobudina, indinavir y lamivudina, fueron aleatorizados a continuar con esta triple terapia o simplificar a monoterapia con indinavir o a biterapia con acetate y lamivudina. Estos autores observaron que la proporción de sujetos con carga viral indetectable era mayor en el grupo de triple terapia que en los grupos de simplificación. Por tanto, las primeras estrategias de simplificación no lograron mantener la supresión viral, probablemente debido a que los fármacos tenían una barrera genética y una actividad antiviral baja. Años más tarde, la idea resurgió en forma de IPs potenciados administrados como monoterapia. En este estudio, estos autores realizaron una revisión de varios ensayos clínicos en los que administraban triple terapia y monoterapia y observaron que la supresión virológica era menor en el grupo de monoterapia. Y se demostró que la monoterapia provocaba un mayor número de blips, episodios de viremia transitoria y de fracasos virológicos comparado con la terapia triple. A lo largo de estos últimos años se han realizado varios estudios de simplificación a doble terapia basados en inhibidores de la proteasa potenciados más lamivudina o en inhibidores de la integrasa como dolutegravir más lamivudina. Estos ensayos se han hecho tanto en pacientes tratados como en pacientes naive y en todos ellos se ha observado la no inferioridad virológica de la doble terapia respecto a la triple terapia. Por otro lado, aunque el tratamiento antirretroviral reduce el estado de activación e inflamación característico de la infección por el VIH, no logra suprimirlos completamente, lo que desempeña un papel fundamental en la aparición de eventos no-SIDA. Dentro de las múltiples causas que provocan este estado de activación e inflamación, se encuentra la replicación residual. Esta replicación persistente se ha atribuido en parte a concentraciones bajas de fármaco en el tejido linfoide. Actualmente existe cierta preocupación sobre si la simplificación a doble terapia podría dar lugar a un aumento de la replicación viral residual y, por tanto, afectar negativamente a la recuperación inmunológica, la activación inmunológica, la inflamación, el reservorio del VIH y provocar un aumento de especies de ENOS a largo plazo. Los datos sobre doble terapia son muy escasos y los que existen han estudiado aspectos parciales sobre este tema, como el cociente CD4-CD8, activación en los linfocitos CD8 o algunos marcadores inflamatorios. Sin embargo, algunos de ellos con resultados contradictorios y muchos sin un grupo control. Recientemente, Greenberg ha demostrado que la incidencia en eventos clínicos es similar tanto en los pacientes con doble terapia como en los pacientes con triple terapia. A pesar de las múltiples ventajas que ofrece la simplificación a doble terapia, como una menor toxicidad, un menor coste, una inferioridad virológica y una incidencia similar de eventos clínicos, hay expertos que opinan que la simplificación a doble terapia puede afectar negativamente el pronóstico de los pacientes. Por todo ello, diseñamos este ensayo clínico aleatorizado para proporcionar información sobre este dilema. El objetivo principal de nuestro estudio era evaluar la recuperación inmunológica tras la simplificación de una triple terapia basada en inhibidores de la integrasa a una doble terapia en pacientes con infección por el VIH y con supresión virológica. Quisimos evaluar esta recuperación inmunológica tras 48 semanas y fue evaluada mediante el cociente CD4-CD8. Dentro de los objetivos secundarios quisimos analizar esta recuperación inmunológica durante un seguimiento de 2 años,
al igual que la caracterización fenotípica de linfocitos CD4 y CD8, mediante una serie de marcadores como marcadores de activación, senescencia, disfunción, proliferación y apoptosis, al igual que la activación en monocitos mediante el marcador CD14 soluble. Otro de los objetivos era evaluar el reservorio y transcripción del VIH tras 48 y 96 semanas mediante la cuantificación del ADN y ARN asociado a células. Y por último, quisimos estudiar el estado de inflamación y coagulación mediante una serie de citoquinas y marcadores plasmáticos. Por lo tanto, en este estudio incluimos pacientes con infección por el VIH mayores de 18 años que llevaran con carga viral indetectable mínimo 1 año y con triple terapia y con un inhibidor de la integrasa más 2 análogos al menos 6 meses. Estos pacientes se randomizaron 1-1-1 con 4 extractos en función del tiempo de indetectabilidad. Bien llevaran 1 o 2 años con carga viral indetectable, 2 o 3 años, 3 o 4 o más de 4. Y estos pacientes se randomizaron a continuar con la triple terapia basada en un inhibidor de la integrasa más 2 análogos o simplificar a doble terapia, bien a dolutegravir más la mibudina o a darunavir cobicistat más la mibudina. Se llevaron a cabo 6 visitas dentro de un seguimiento de 96 semanas. En este estudio se incluyeron 154 pacientes, de los cuales 53 fueron randomizados a continuar con triple terapia, 52 a simplificar al brazo de dolutegravir más 3-TC y 49 a simplificar a darunavir más la mibudina. 11 pacientes fueron censurados antes de completar la semana 48 y otros 6 pacientes adicionales durante el segundo año de seguimiento. Solamente observamos un fracaso virológico en el brazo de darunavir más la mibudina. En esta tabla se recogen las características basales de los pacientes. Destacar que estos pacientes llevaban una mediana de 2,5 años con carga viral indetectable, que no había diferencia ni en el CD4 basal ni en el cociente en los 3 grupos de tratamiento. Por extracto, el 28% de los pacientes llevaban entre 1 y 2 años con carga viral indetectable, el 27% entre 2 y 3 años, el 14% entre 3 y 4 y el 32% más de 4 años. Y no hubo diferencia entre los extractos en cada brazo de tratamiento. Como he comentado anteriormente, el objetivo principal es la recuperación inmunológica. Basalmente, no hubo diferencia en el cociente en los 3 grupos de tratamiento y durante el seguimiento observamos un aumento que era similar en los 3 brazos. Para analizar la evolución del ratio, realizamos un modelo de efectos mixtos en el que tras ajustar mediante una serie de covariables como el tiempo indetectable, el sexo, la edad, el radio basal y el régimen de tratamiento, observamos que las pendientes de cambio a lo largo del tiempo para el cociente CD4-CD8 fueron independientes del régimen de tratamiento y solo se relacionaron con los valores de radio basal. En cuanto a la caracterización fenotípica de linfocitos CD4 y CD8, observamos que la activación, tanto en CD4 como en CD8, la proliferación, la disfunción, la senescencia y la apoptosis se mantuvieron prácticamente igual, con pequeñas y similares fluctuaciones y sin diferencias significativas entre los 3 brazos de tratamiento. En cuanto al marcador de activación monocítica, observamos una ligera disminución y esta disminución fue similar entre los 3 grupos de tratamiento. Respecto al estado de inflamación-coagulación, observamos que los niveles plasmáticos de la proteína C reactiva, TNF-alfa, IP10 y dímeros D se mantuvieron estables o mostraron pequeñas fluctuaciones sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En cuanto a la interleuquina 6, observamos un aumento similar en sus niveles en los 3 grupos de tratamiento, sobre todo durante el segundo año. Y por último, para estudiar el reservorio y transcripción del VIH, observamos que los niveles de ADN asociados a células, tanto al inicio como durante el seguimiento, fueron comparables en los 3 grupos de tratamiento y que prácticamente se mantuvo estable durante el primer año y disminuyó ligeramente en el segundo año. En cuanto al ARN asociado a células, observamos un aumento similar en sus niveles en los 3 brazos de tratamiento a la semana 96.
Por último, podemos concluir que la simplificación en pacientes con carga viral suprimida a doble terapia, bien a dolutegravir más lamivudina o darunavir cobicistat más lamivudina, no afecta ni a la recuperación inmunológica, ni a la caracterización fenotípica de linfocitos CD4 y CD8, ni al reservorio y transcripción del VIH, ni tampoco al estado de inflamación y coagulación. Por lo tanto, podemos resaltar que la doble terapia ofrece una excelente alternativa a la triple terapia estándar con ciertas ventajas, como una menor exposición a fármacos a largo plazo y coste. Por último, dar las gracias al equipo investigador, a los pacientes y a vosotros por vuestra atención. Y si tenéis ahora alguna pregunta. Buenas tardes y muchas gracias, María. Quería preguntarte, tú sabes el estudio de CORIS retrospectivo que se ha presentado recientemente en el CROI, Sergio Serrano, el primer autor, y ellos veían algunas diferencias en marcadores de inflamación, pero al cabo de más de 2 años, al cabo incluso de varios años. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos, en tus resultados, que tienen, obviamente es un estudio diferente, es aleatorizado, es prospectivo, según tu impresión o según algún otro, digamos, fundamento o referencia del cual tú tengas constancia, como es actividad en diferentes compartimentos anatómicos, etcétera, ¿crees que el asunto de la evolución a medio o largo plazo, más allá de la carga viral, puede tener alguna influencia? ¿Valdría la pena seguir a estos pacientes más tiempo? Bueno, es que las diferencias que nosotros hemos notado son muy pequeñas y prácticamente no tienen relevancia clínica. De todas formas, nosotros este estudio lo queremos seguir continuando hasta llegar a un periodo de seguimiento de 5 años. Pero prácticamente es que las pequeñas diferencias no tienen, se pueden deber a la variabilidad de la técnica y no tienen importancia clínica. Vale, esa era mi pregunta, si teníais previsto el poder hacer un seguimiento mucho más largo para intentar ver si efectivamente es una cuestión tiempo dependiente y a lo mejor en un tiempo suficientemente largo, como son 2 años, que es un tiempo digamos, promedio de la mayor parte de ensayos clínicos estándares, no se ha visto nada. Y habéis hecho un estudio muy completo, habéis hecho un estudio también pues, de marcadores celulares, de inmunoactivación y de reservorio, y no habéis visto ni una sola diferencia en ninguno de ellos. No. Eso es lo importante, que las pequeñas diferencias eran similares entre los 3 brazos de tratamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿O sugerencia? Yo te quería preguntar, no he estado atento, en algunos estudios de switching de tratamiento antirretroviral, sea doble o sea triple, cuando el fármaco que se introduce es un inhibidor de la integrasa, y hay datos de raltegravir y hay datos de dolutegravir, a veces ha habido un descenso de algunos marcadores de inflamación o uno constante, un marcador de los que más se puede ver en la literatura que ha mejorado es el marcador soluble de activación monocitaria, el SCD14. No sé si esto lo mirasteis, perdona, no estuve atento en ese momento. Y si no lo mirasteis, ¿qué opinión tienes al respecto de esta activación inmunomonocitaria? Es que muchos de los estudios que se han hecho previamente tienen resultados contradictorios o incluso, como he explicado en la diapositiva, no tienen grupo control. Entonces, a lo mejor empiezan con triple terapia, simplifican, pero no siguen manteniendo a los pacientes en triple terapia, entonces no se puede ver la evolución de los marcadores. Y en cuanto al marcador CD14 soluble, bueno, nosotros hemos observado una pequeña disminución, que eso que veremos a los 5 años si se sigue disminuyendo o ya se mantiene estable. Vale, gracias.
Te lo comento porque incluso el doctor miró, por ejemplo, en pacientes naïf, en un estudio comparativo, no es un estudio de switching que presentó en el CROI ahora recientemente, comparaba en estos pacientes avanzados de menos de 200 el llevar un tratamiento con triple con darunavir o triple con dolutegravir. Y no veía diferencias virológicas, pero sí veía una diferencia en una disminución más acusada de marcadores de inmunoactivación monocitaria, que él lo interpretaba como una posible relación, como una menor translocación bacteriana en los pacientes que estaban tratados con inhibidor de integrasa. Hola Esteban, soy Alicia Gutiérrez del grupo de María y de Luis López Cortés. En relación a lo que acabas de comentar, como bien ha dicho María, efectivamente en el único parámetro donde se ha visto algo de disminución es precisamente en el CD14 soluble. Es una pena y nos habíamos planteado de que podíamos haber medido efectivamente translocación bacteriana en estos pacientes. Nos lo planteamos a posteriori después de ver los resultados. Lo que pasa es que ya no nos quedan apenas muestras suficientes para poder realizarlo. Pero sí es cierto que esa disminución, curiosamente, también se ha visto en la biterapia que está con darunavir. No solo se ha visto en los grupos con inhibidores de la integrasa, también se ha visto en el grupo de daruna. Es curioso porque la verdad es que es un dato llamativo y fíjate que bueno, abre también una hipótesis. Es que no hay datos con darunavir 3TC y bueno, así como con inhibidores de la integrasa y en estudios aleatorizados, de todo, pero también aleatorizados, hay datos de estos marcadores. En marcadores de biterapia con IPs hay muy poca cosa. Muy poco. Y mi consejo o mi sugerencia abierta es simplemente, y tomarla, como vais a tener un seguimiento mayor de los pacientes, si cabe la pena, incluso pues con el comité ético, el plantearles de poder hacer esto en lo que queda de estudio futuro, ¿no? Sí, pues estaría bien. Ya te digo que además Luis hace un par de meses dijo que da muestra para medir la locación microbiana de estos pacientes, pero ya no nos quedaban. Y decidimos hacer el seguimiento hasta 5 años, hace también relativamente poco por ese mismo motivo, ¿no? De decir, conocíamos los datos de Sergio, sabíamos que sobre todo la interleuquina 6 y algunas citoquinas a partir del tercer, cuarto año es cuando empezaban a diferenciarse. Y bueno, y ya que este estudio es un estudio pues aleatorizado, que compara, pues podría resolver quizá o podría dar luz a estas preguntas, ¿no? La pena es que ha disminuido un poco la N de los pacientes, no disponemos actualmente de todos los pacientes de estudios que mantienen el mismo tratamiento, pero bueno, ya los tenemos seleccionados y ya estamos con los trámites pues para eso, para seguirlo al menos hasta el cuarto o quinto año. Muy bien, muchas gracias y mucho ánimo. Sí, gracias. Gracias. Pues si no hay más preguntas, si quieres, María, lo cerramos el seminario. Vale. Gracias. Pues muchas gracias, muy interesante. Hasta luego. Hasta luego.